En el búnker nos refugiamos, debatimos, discutimos, pensamos y analizamos. El búnker, un programa para la resistencia. Muy bien, amigos, ahí estamos de regreso, estamos haciendo el búnker. Hoy, edición especial, un martes especial porque es la previa al Clásico Platense y decidimos tomarnos este programa después de hablar algunas cositas de actualidad y de la política nacional para conversar sobre lo que se viene el próximo domingo, que es el Clásico Platense. Y para mí no hay nada mejor que hacerlo con... colegas, amigos que han cubierto muchísimos clásicos, que conocen la realidad de los equipos de La Plata como poquitos. Un gustazo para mí es siempre hablar con el señor Walter Batata Episcopo, un gran amigo y colega que hoy nos atiende. Estamos en 221 Radio y él, a través de estas nuevas tecnologías, a través del Meet, del Zoom, nos podemos ver también. Así que, Bata, ¿cómo andás? ¿Todo tranquilo? Bien, ante todo decime si me escuchás bien y me ves bien. Perfecto, mirá qué lindo que te ves. Bueno, Hay gente que no te ve porque está escuchando la radio, pero los que te pueden ver a través de YouTube, salís perfecto. Está bárbaro. ¿Sabés que uno cuando ve notas así de este tipo dice, mirá, parece un hámster, ¿viste? En primer plano, el tipo que se quiere acomodar, mirá qué boludo. Y así me estoy sintiendo en este momento, ¿eh? Claro, porque te vas mirando, ¿viste? Es inevitable. Claro, no querés mirar, pero te mirás, pero bueno, ya está, no tiene más arreglo. Así Bata, estamos. a ver, vamos a hacer un poco de memoria. ¿Vos contaste o te acordás cuántos clásicos cubriste? Mirá, el primer clásico que cubrí, el primer clásico que cubrí como periodista fue en el 94, pues yo empecé a cubrir fútbol en el 94. Sí. Yo entré al Diario del Día en el 91 y recién a principios del 94 pasé a hacer fútbol, digamos. Antes hice fútbol de la liga, vóley, hockey, no cubría fútbol. Al diario, histórico periodista del diario El Día, ¿no? Aclaremos eso, tuviste más de 30 años. 32 años, puntualmente. 32 años, de los Y cuales casi 30 cubriendo fútbol, los equipos de La Plata. sí, el primer partido que cubrí de fútbol fue la final de la Copa Centenario. ¿En serio? Eh, ¿Ese fue el primer sí, partido de fútbol que cubriste? así de primera división, digamos. Mirá, Antes había cubierto la liga y esas cosas, pero era enero, mucha gente de vacaciones y mi jefe en ese momento, Sergio Seirimán, me dice, bueno, a la cancha. Dieguito Raimundo, que era compañero mío, que ya claro, cubría fútbol, le dijo, decir la batata, qué sé yo. Y bueno, fui como uno más para hacer vestuario, no tenía ni, digamos, nunca había entrado en un vestuario. claro. Y fue el primer partido que cubrí, me mandaron porque ese día fueron todos a la cancha, el periodista que había iba. Y, y bueno, nada, ese fue el primer partido que cubrí. A partir de ahí me dijeron si quería pasar a hacer fútbol. Y bueno, y estuve después, hasta que me fui en el 2023, Ujú. cubrí fútbol. Por eso el clásico del 94, el primer clásico que fui a trabajar fue el de la cancha de Gimnasia, que gana Gimnasia 2-1. eh, y un día de barro, que hace un gol, creo que el Mellillo y el Pícaro Fernández. Eh, Me tocó hacer vestuario de estudiantes ese día. Que me acuerdo que, bueno, fue un año medio convulsionado para estudiantes en ese momento, por más allá, porque termina en un descenso, había sufrido algunas cosas feas, la muerte de un jugador muy joven, me acuerdo, Ujú. un accidente automovilístico. Eh, y me acuerdo que me tocó ir a cubrirlo, tuve que ir a Tandil, y medio que como que tenía cierta cercanía con jugadores estudiantes de ese momento, me acuerdo del Flaco Fontana Claro, a eh, ver, acordémonos de esos planteles. En estudiante, claro, un estudiante que termina descendiendo, Fontana, Peinado, que- Hervín. claro, pero había muchos pibes, ¿viste?
y no, me acuerdo me acuerdo de Fontana puntualmente porque era muy jovencito, era muy buen pibe y había venido varias veces al diario a buscar diarios viejos. Yo medio como que, viste, nada, se había hecho un vínculo, éramos todos jóvenes, yo tenía 23 años, 24. Claro. Y me acuerdo que me tocó hacer vestuario de visitante y me acuerdo que entré al vestuario y estaba el flaco llorando y nada, lo único que salió fue abrazarlo, ¿viste? Me acuerdo que le dije, dale, flaco, qué sé yo, no, de más, pobre. Era un nene. Claro, claro. Eso es lo que a veces uno de afuera ve, jugadores de fútbol, que parece que son seres superiores y son nenes de 22 23 años que se están jugando muchas veces el futuro de un club. No, es que es un, claro, pelear un descenso, ¿no? Madelón dijo en aquella salvada de Gimnasia con Rafaela, del 3-3, que estaba Pipino Cuevas, que era un pibito, y, Ujú. dice, y que la gente, viste, presionaba y todo. Dice, yo a mi hija que tiene su edad le pido tres cosas del supermercado y se olvida dos. Y vos te le Dijo, pedí que te salve el descenso. entonces, y a un pibe de esa edad le está diciendo que depende de lo que él haga bien para, para que un club no descienda y ese pibe Fontana, me acuerdo también del Rulo París, que digamos muy buena onda. Bueno, no me puedo acordar del chico que había fallecido, me acuerdo que tuve que ir a Tandil a cubrir y Ah, estaba Palermo, eh, claro. Bueno, el Mago Capria, ¿no? estaban los, Calderón, estaban los dos Capria, Calderón, el ruso sí, Prátola. sí, el ruso, había muchos pibes y bueno, ese clásico del 94 es el primero que me toca cubrir. Después, no sé qué número era ese, pero bueno, yo ya en el 85 ya había ido a ver clásico, digamos, obviamente tenía 15 años recién Claro, cumplidos. pero ¿sabés qué? El Vos clásico 100 lo vi. tuviste la oportunidad de cubrir a los dos equipos, como estás contando, en una época de muchísima más cercanía con los jugadores, ¿no? Con los protagonistas. Totalmente. Digo, vos tenés amistades de muchísimos años, sobre todo con muchos jugadores del Gimnasia de Grigol y un poco más acá en el Ujú. tiempo, pero estás marcando que tenías una sensibilidad especial con el Flaco Fontana, con algunos de esos Sí. estudiantes. Qué loco, Eh, cómo ha cambiado eso, ¿no? a mí me pegó mucho también lo del Ruso Prato, de hecho Claro, en los libros que escribí he escrito mucho sobre él, porque éramos contemporáneos y salíamos un sábado a la noche y los encontrábamos. claro. Digamos, antes uno llamaba a la casa del jugador, a la casa, al teléfono y te atendía la mamá o la novia o la esposa o el padre. Y esa era la relación que tenía. Llamábamos al teléfono fijo Claro. del jugador y lo encontrábamos en un cumpleaños o en un bar. Pero no Eh, era imposible mantener una no, relación, ¿no? Sabés que no, lo escuchaba, el otro día lo para escuchaba nada. a Feno Tartaglia también hablando de Miguel Russo, con quien también él tuvo una amistad grande, ¿no? Oh, claro. Y un poco hablaba de eso y digo, pero qué bárbaro, cómo era esa cosa de poder hablar del equipo, de analizarlo, de poder hasta criticar al equipo, ¿no? Pero que eso no impedía tener una relación personal con los jugadores que además te aportaba otro tipo de confianza después para hacer una entrevista, para preguntarle cosas, para tener Sí, información. el tema también era, algunos lo entendían, otros no. En ese momento, sobre todo en los 80 en los 90 que el diario El Día era palabra santa y no había tanta tele ni nada, vos le ponías un 4 un 5 a un jugador y lo matabas toda la semana. Y el Claro. jugador, había jugadores que lo tomaban a bien y otros que cuando ibas a la práctica, el lunes o el martes, te encaraban, ¿viste? Y bueno, no lo entendían, porque Ujú. pensaban porque vos lo conocías, no ibas a hacer tu laburo. Eh, Me parece que ahí el tema está donde saber entender cómo tenés que hacer tu trabajo. Claro, claro. Bueno, vos también fuiste el compañero del ruso Berea, y yo me Ujú. acuerdo que alguna vez le pregunté al ruso cómo había hecho él
porque bueno, en La Plata todo el mundo te pregunta, ¿y vos de qué cuadro sos? ¿De qué cuadro Sí, sos? O le preguntan a nuestras familias, o yo muchos años me escudé porque tengo dos hijos, uno es hincha de Gimnasia y otro es hincha de Estudiantes. mirá. Entonces es como que yo decía, soy un periodista muy equilibrado. Y me Pase lo acuerdo que pase, que, voy a estar contento. entonces es como que, me acuerdo que le pregunté a Russo Veré una vez charlando cómo había hecho él, porque la verdad que me la estaba, y hoy me pasa, y es repodrido, qué cuadro soy, cuál soy. Entonces, él me dijo que él un día decidió decidir qué cuadro era, Ujú, más allá que estaba en un programa donde tenía que analizar un montón de cosas, porque vos el problema se lo tirás a la otra persona. claro. Desde ese punto, digamos, si la otra persona quiere ver lo que quiera ver, lo va a ver, y el problema es del otro, no tuyo. Si vos haces, obviamente, tu laburo de manera honesta y responsable. Si yo voy a cubrir a mi equipo, que yo soy hincha, y pierde 4-0 y pongo que no, que tuvo mala suerte, soy un hijo de puta. Claro, es Eh, que me eh, parece que nosotros también, digamos, como respondiendo también a la profesión que es, eh, digo, ser sincero desde el lugar en donde uno habla, porque si nosotros tenemos algo, es la posibilidad de ser creíbles y nuestro peor enemigo será que alguien nos considere poco creíble. Entonces, si yo no digo, o si yo no me sincero, a mí me pasó mucho esto, yo oculté durante muchos años cubriendo fútbol que era hincha de Estudiante. Y de ¿Mm? repente, viste, es como decir, bueno, estoy mintiendo desde que arranco. Entonces, prefiero decir, bueno, mira, yo soy estudiante. Ahora, si vos crees que yo no puedo analizar cómo juega gimnasia, o que el técnico se tiene que Claro. ir, o que estudiante, y bueno, eso es un problema que tendrás vos, como vos decís, Bata. Pero me parece que Claro, uno tiene que ser sincero de ese lugar. y yo lo entendí desde ese lado, eh, y me parecía, como yo le he dicho a algunos amigos, me decían, ah, ¿cómo le pegaste? Y sí, yo nunca me voy a meter contra el club o la institución, me voy a meter con lo que pasa dentro de un campo de juego. No voy a criticar ciertas cosas. Digo que eh, vos sos médico, no sé, sos médico, sos hincha estudiante y te viene un paciente hincha de gimnasia, ¿no lo vas a Ujú. atender? Dale, Claro, amigo. claro, Vos haces claro. tu laburo, porque lo tenés que hacer bien. Y Ujú. acá pasa lo mismo. Sí. Yo mucho tiempo cubrí también, cubrí los dos. Cubrí gimnasia, cubrí estudiantes en el Nacional B ¿Cuál fue el mejor gimnasia y el mejor estudiantes que cubriste? eh, Que te tocó cubrir a vos, ¿eh? ¿sabés? Ahora lo pienso y digo, el año 96 fue un año raro porque sale Vélez campeón, sale segundo gimnasia y Estudiantes termina haciendo una campaña tremenda. Sí, con el profe Córdoba. Con el profe Córdoba, con aquellos goles, con un Palermo platinado que hacía, que le hizo cuatro a River Estudiantes en el Sí, Monumental. Ese Estudiantes jugaba muy bien con una base del Nacional B, que bueno, obviamente que el equipo que había ascendido a Nacional B era un equipo de primera era un división, equipazo, digamos. claro. Capri, Averón, el Chocho Lió, Prato, la Chiquito Bocio, digamos, eran jugadores todos de primera. Claro, Eh, Calderón, París. Caldera, eran todos grandes jugadores. A mí, bueno, me gustó mucho, obviamente, el Gimnasia del 96, creo que tuvo ese punto alto en la Bombonera, ¿no? Ese 6-0 a Boca. Sí. eh, ¿Estuviste y ahí en la cancha vos? ¿Te tocó cubrir? era el día de mi cumpleaños, No me digas. 5 de mayo del 96. Y bueno, pero volviendo a esto, que yo a esto y quiero cerrar, porque por Sí, la duda alguno dice, ah, mirá, ese boludo. Hace poco un amigo, Martín Cabrera, Toti, Toti tiene Cabrera. un emprendimiento que se llama Nueva Batería, me hizo una nota y me hizo un ping-pong. Y en el fragor de todo me dijo hincha de, y yo dije de que cuando soy hincha, no tengo, digamos, después de más de 30 años, me importa tres pelotas lo que Claro, puedo opinar. claro. Digamos, el problema, como lo que me dijo el ruso, el problema del ruso Brea, el problema es del otro, Exacto. no es mío, ¿me entendés? Y me acuerdo que le dije, sí, hincha de gimnasia, le dije. Porque obviamente tuve una vida antes de periodista. Claro, Yo entré al diario a los 20 años, 21, y yo iba a la cancha de los 6 años porque me llevaba mi viejo. claro. Entonces, tuve la posibilidad también de crecer de otra manera,
Si vos me preguntás a mí, te puedo hablar de la campaña de estudiantes del 82-83 porque me la vi toda. Ujú. Porque antes íbamos a la cancha con nuestros amigos, los sábados íbamos a ver a Gimnasia y los domingos íbamos a ver a estudiantes, hinchas de estudiantes y de Gimnasia. Porque aparte en el segundo tiempo, siempre a los 20 Te minutos, te abrían la abrían las puerta. puertas y vos entrabas gratis. Y yo, ¿qué me iba a perder de ver a Gatti, a Filiol, a, no sé, a Maradona cuando fue a la cancha de Claro, estudiantes? que además, Eh, además no había tele como hoy, entonces que vos podías ver. claro. Entonces tenía, para ver los partidos tenía que ir a la cancha, ¿no? Era salvo alguno. Totalmente, para ver a tus ídolos, a tus jugadores. Y yo me vi esa campaña del 82-83 estudiantes. Sí, Me la vi en la cancha, iba con una familia, la familia Garmendia, amigos míos, hermanos de la vida, y yo iba como uno más a la cancha. Y, y vi, bueno, también el clásico, íbamos a los clásicos, íbamos en un auto, por ahí éramos 10. Y nos separábamos, uno iba para la parte local y otro a la claro, visitante. Y claro. después volvíamos y no había problema. Eh, yo disfruto y me da alegría haber vivido eso. Y bueno, por eso te digo que fui al clásico 100 y del 100 para acá tuve la chance de vivir, obviamente. Entre el 85 y que hasta que fui periodista iba como hincha, es lógico, era Claro. adolescente. Y después Eh, cubriéndolos. Ahora, a ver si te acuerdas, o sea, me quedo con que el 96 fue un buen año de los dos, para mí fue un gran año de los dos. de los dos, de los Para dos. ser parejo, porque después Sí, eh, como del 2006 para acá viene siendo muy bueno de estudiantes, en los 80 y 90 fue muy bueno para sí. gimnasia también. Con Timoteo, ¿no? Eh, y en los 90 y en los, claro, y principios de los 2000, era una muy buena época de gimnasia en los clásicos, Sí. que incluso como hubo 5 años que no se jugó hasta del 80 al 84, recién se jugó en el 85 de vuelta, es como que a partir de ahí también Gimnasia empezó a remontar, pero antes eran otra cosa los clásicos. Hay mil historias que son hermosas del Ujú. clásico, muchos se acuerdan del helicóptero, el día que se secó la ¿Estuviste en el cancha. del Con helicóptero? Sí, sí, estaba en la tribuna, en la cabecera del bosque. Contale a la eh, gente que por ahí alguno no sabe. ganó Gimnasia 2-1 con goles de Villazán y de Merlini, jugó Sabela, un día de lluvia horrible, pasó de todo ese día porque como llovía tanto, la verdad que hoy sería una Una locura, ¿no? locura. ¿A quién se le ocurriría? Porque podría haber sido una tragedia. Total. De repente baja un helicóptero en la mitad de la cancha y empieza a volar al ras del campo de juego, entonces con el viento iba tirando el agua para los costados, Para escurrir la iba cancha. volando adentro de la cancha, una locura fue. Y se jugó ese partido que aparte, no me acuerdo el árbitro, pero sobre el final echan un jugador de gimnasia y el jugador no sale nunca. Y hacen un cambio. Gimnasia tendría que haber terminado jugando con 10 y termina jugando con 11. Creo que lo habían echado a Eusebio Espínola, un Ajá. central de gimnasia. Como pasó en todo ese clásico. Me acuerdo otro, un 2-2 en la cancha de gimnasia, que ganaba Gimnasia 2-0 con 2 goles de Russo de penal de Carlos Gerardo. Lo empata Estudiantes 2-2 y estaba para ganarlo Estudiantes, pero se lo empata. No sé si no hizo un gol Chalvé o alguno de esos que ochentosos, viste, que te Ochentosos. aparecen. Sí. Eh, y Estudiante estaba para ganarlo, pero. Y no sé por qué la hinchada de Estudiante tiró la alambrada abajo y se suspendió el partido y terminó 2-2. Pero te quedan esas cosas. Después otro clásico en la cancha de gimnasia que salió 1-1, un día de lluvia, un día de semana, que nunca vi tanta agua. Me acuerdo que había agua hasta el primer escalón, digamos, no se veían los pasillos. Mirá vos. Y tengo la imagen, para gimnasia atajaba Bertero, que había pasado de estudiantes a Ah, gimnasia, claro. palito, y me acuerdo patente que no se podía jugar, y el único que había entendido cómo jugar era el mago Capria, que levantaba la pelota y le pegaba, Claro. digamos, la levantaba y hacía el pase. Los demás eran, de hecho, el gol de gimnasia es un defensor de estudiantes que se la quiere tirar, creo que atrás a Giorno, y la pelota Y se queda. traba y va el negro Merlo y le empuja. Bueno,
ha habido de De todo. Ha habido todo. una vez un clásico en la cancha de Gimnasia que la gente de Estudiantes utilizó la cabecera del Bosque. Eh, Claro, claro. A ver, fines del 90, fines del 96. Ese fue el famoso clásico de los petardos que que gana entró. Estudiantes 3-0. No, no, Ah, ese ¿no? no. Ese fue el que gana Estudiantes 3-0 fue en diciembre del 95, Ah, cuando Estudiantes vuelve a primera, última fecha, en diciembre del 95, se juega en el Bosque y gana Estudiantes, le pega un baile terrible, que juega, acá hay un datazo. a ver. eh, el Coy Armandó juega con la camiseta Con 10, la 10. digamos, Nada, sí, me acuerdo, una locura. la Brujita Verón estaba en la tribuna, en la del costado. Sí, creo que estaba con Eh, Cassini y con y, Palermo. Pero, ¿qué y, pasó ese partido? Que había quilombo afuera también, ¿no? bueno, no, ese día mataron a un hincha que era un hincha de San Lorenzo, si mal no recuerdo. Me falla, ¿no? Porque el alemán ya tengo 5-5, Sí, me claro. viene, pero no sé por qué viene, no sé si me sale el apellido Aurelio, Bueno, pero, Martín, pero, para, pero porque se ve que pero hay bueno, quilombo en las antes tribunas. antes del partido, la hinchada de estudiantes estaba comiendo un asado por la cancha auxiliar de estudiantes y no sé, se armó un despelote y este pibe que el hincha de San Lorenzo no tenía nada que ver, la ligó, lamentablemente falleció. Eso fue antes del partido. Y el clásico que yo te decía creo que es noviembre del 96, que sale 0-0, eh, y que es la del clásico que un integrante un allegado del cuerpo técnico de estudiantes ingresa con un bolso, no voy a decir el nombre, ya todos lo saben, eh, ingresa con un bolso al campo de juego y lo tira por arriba de la tribuna, por arriba del alambrado, Sí, con fuegos artificiales. claro. Eh, y la gente de estudiantes ese día, no sé por qué, ocupó la cabecera del Bosque. Qué raro eso, ¿no? O sea, que Terrible, hayan cambiado. increíble. Claro, increíble. Hoy parece, es imposible hoy que pase eso. Claro, no sé por qué fue, aparte me acuerdo fue un día de semana, un día de semana a la tarde, 0-0, nada, no pasó Bata, nada. estamos charlando con Walter Episcopo Batata, más conocido, muchísimos años trabajando en el Diario El Día y cubriendo estudiantes, gimnasia y el fútbol de nuestra región, conoce a todos los protagonistas de todas estas décadas que estamos charlando. Bata, ¿qué jugadores te acordás que son jugadores de clásico, de estudiante y de gimnasia, que venían de clásico y se agrandaban? Bueno, un jugador, el que primero que se me viene, por ejemplo, fue el Pampa Gambier. Ajá. El, el Pampa Gambier era un jugador que siempre hacía goles, digamos, jugaba de 9, pero era un tipo que siempre, viste esos tipos que decís, uy, este nos emboca siempre. Era un tipo que siempre estaba ahí, que era un gran goleador, para lo de gimnasia. Por lo de estudiantes, había tipos, sobre todo, como obviamente, digo que la gente de estudiantes puede eh, tener la idea a los mellizos por su identificación con gimnasia. Digo que en el caso de estudiantes también había jugadores que muy identificados y que han protagonizado muchos y muy lindos, muy buenos clásicos. No sé por qué se me viene a la cabeza el Vasco Asconzábal. El Vasco. El Eh, Vasco hizo el ganó Vasco un hizo clásico en. un gol en el arco del 57, Sí, eh, entrando por el segundo palo, sí. eh, Cabecea y, Palermo, la baja Palermo. y sí, se le escapa al Pata Pereira por atrás. ¿Y sabes por qué te voy a decir? Porque después, eso fue un domingo. Antes los jugadores salían los domingos a la noche. Ah, Eh,
y salían, se iban a Quilmes, a un lugar de Quilmes. Bueno, después los dos protagonistas esa noche se encontraron en No Quilmes. te puedo creer. Entonces, Uno estaba de joda y el otro y le decía, y che. el otro era de la zona, entonces Claro, claro. era ahí de Berazategui. No, Che, pero había jugadores de Estudiantes que vos lo veías bueno, y Calderón, ¿no? Caldera hacía Caldera, muchos goles en los clásicos. Caldera ese clásico del 3-0 Sí, fue tremendo, fue letal. Ese clásico Estudiantes jugó, volaba, eran los primeros partidos del profe Córdoba con ese Estudiantes, que terminó muy bien el año y después arrancó muy bien el 96 Estudiantes. sí. Eh, Caldera, ni hablar, pero después, porque yo digo, hay jugadores que sabés que son del club y que lo juegan de una manera, y hay otros también que tiran humo, ¿no? Bueno, yo me acuerdo de Pininito Más que tiraba un humo terrible, hacía gestos. Sí, Pininito sí, Más sí. tenía 5 minutos en el club Claro, no lo conocía a y, nadie. y claro, flaco. Pero había tipos que iban que iban al frente, buena gente, qué sé yo. Tengo un gran recuerdo de los jugadores estudiantes de gimnasia de los 80, 90, principios del 2000, con los que vos le decías, che, vamos a hacer una producción para el diario y no tenían problema en juntarse. Claro, Eh, claro. yo una vez, con Feno, en el 2000, organicé una producción, el Negro Gómez, que jugaba en gimnasia, Marcelo Gómez, el Sí, 5 y el Tito Pompey, en sí. Estudiantes. Había habido fecha entre semana. El único día que teníamos, creo que era un miércoles. Teníamos un miércoles entre las 12:30 del mediodía y la 1 para juntarlos. No había más. Claro, era ese ratito. Entonces, me acuerdo que le dije al Negro Gómez, abusando de que tenía buena relación, le digo, Negro, ¿te animás a ir al country? Obvio, me dijo. Me lo llevé en un auto al country, a la puerta del country, Sí. que estudiante estaba concentrado y salió el Tito Pompey. A la callecita ahí a la puerta. Ajá. ¿Sabes lo que era el Negro Gómez? Ahí en la puerta del country, No, pero 4 días antes de un clásico. claro, hoy te matan. Hoy Hoy haces te eso y te matan. matan en las Y me redes. acuerdo que lo importante era la foto, les hicimos unas fotos y después con Feno les hicimos las notas por Cada uno. separado y juntamos algunas cositas porque ellos habían sido compañeros en el Vélez campeón de todo Claro, tenés estudiante. razón. Entonces se cargaban, ¿viste? Tito Pompey decía, mirá, si yo no hubiese metido ese penal, qué Bianchi ni Bianchi, ¿viste? Se cargaban. Pero bueno, había otra cosa, me acuerdo el Tecla Faría y Mariano Mesera, llamarlos, no sé, un 23 de diciembre a las 5 de la tarde. Chicos, ¿pueden venir a hacer una foto no sé, disfrazado de Papá Noel? ¿Viste? Claro. Para un saludo Con con el un gorrito de Papá arbolito. Noel y la camiseta de estudiante. A la hora estaban ahí, digamos, Claro. teníamos otra relación. Y eh, otra predisposición de los jugadores, ¿no? sí, 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 hoy los jugadores te salen haciendo que hablan por Ah, el vidrio teléfono, polarizado hasta y, arriba, no para. sí, pero tengo una gran, y tengo también muy buena, tengo una gran relación con el Flaco Alaye, con el Chino Benítez, con un montón de jugadores estudiantes que la verdad a mí cuando me han tocado cubrir estudiantes, me han tratado muy bien, ¿me entendés? Me Sí. han tratado muy bien, Che, a Bata, pesar de que por ahí te preguntaban, che, ¿vos de qué cuadro sos? O sabían, vos no cubrís gimnasia. claro. Entonces es como que, a pesar de eso, bueno, me han tratado muy bien y no he tenido problemas con nadie nunca en la vida, ni yendo a la cancha de estudiantes, ni yendo a la cancha de gimnasia. ¿No? Claro. La verdad que, y viví muchos clásicos. He visto clásicos de verano en Mar del Plata, en Tandil, un ¿Estuviste en el clásico que en se cagaron Tandil. a trompadas? ¿Estabas ahí? A ese no fui Ah, porque estaba de vacaciones. claro, era en A enero. ese no fui porque estaba de vacaciones. Yo siempre me tomaba casi siempre, si podía, enero. Pero bueno, hubo un clásico en Necochea en enero del 97, que fue el primer clásico de. Llega Troglio como jugador de gimnasia, Sí. que jugaba la Copa Necochea en una cancha que era la cancha parecía una cancha de la Liga Amateur Platense, digamos, no había tribuna, había alambrado ni nada. Ujú. Y se jugó un clásico, salió 1-1,
Si mal no recuerdo, el gol lo hizo Palermo y el de Gimnasia lo hizo el Grillo La Rosa. Y después empezaron a jugar los clásicos en Mar del Plata, que hasta hubo un verano que se jugaron dos, que los ganó Estudiantes. Sí. En 10 días se jugaron dos. Uno creo que fue 1-0 con gol del Tecla. Y otro fue 3-2 que Está no Pierre Simone ganó. hace uno. Claro, una noche que lo llevan en andas al Al ruso ruso Prátola. Prátola, me acuerdo. Bueno, también después hubo clásicos a mitad de año que se jugaron en la ciudad. También recuerdo clásicos, antes se jugaba la Copa Gaceta, la Copa Diario El Día, Claro. en los 80 en las dos canchas. Eh, Esas cosas para mí no... es muy lindo encontrar jugadores hoy de los dos lados, Ujú. que yo, el Sopa Aguilar, he Sí. encontrado con Chiquito Bocio, cuando yo cubrí estudiante, me acuerdo que Chiquito vivía solo en un edificio en 1442 y yo iba a la casa de Chiquito. Qué, De Chiquito Bocio a hacerle una nota y por ahí me quedaba a comer. qué Eh, locura. Qué linda época. Eran así. Qué linda época, Bata. Che, te hago la última, porque sé Dale. bueno, nada, tenemos poco tiempo, a vos te están llamando a un montón de lugares, pero yo tenía mucha No, ganas de charlar con vos porque conocés como muy pocos en la ciudad la historia de los clásicos. Una última mirada, Bata, del presente, ¿no? Bueno, ayer terminan echando a Orfila en la comisión directiva de Gimnasia, Estudiantes que viene de quedar afuera en la Copa Libertadores, pero que tiene que hay un objetivo para repuntar en el torneo local y poder meterse entre los 8 primeros. ¿Qué te imaginás del próximo domingo a las 3 de la tarde? yo me imagino que un estudiante es voraz saliendo a hacer antes el tercer gol que el primero, eh, porque me parece que es más equipo. Tiene un entrenador serio que me encanta. ¿Te gusta Eduardo Domínguez? Domínguez. A mí Domínguez me encanta. Digamos, hubo algo que un tipo te parece, más allá de cosas que me fui enterando que hizo, que hablan bien del tipo como persona. Eh, que me acuerdo que en un momento apenas asumió, él juega al toque un clásico y lo pierde. Ujú, eh, y el tipo parecía que se le complicaba la cosa. Y en una conferencia dijo, y a lo mejor no somos tan buenos como creemos que somos. ujú, Eh, Como le bajó el precio a todo y bajó los humos y empezó de vuelta y claro. encarriló las cosas y termina peleando todo, obteniendo títulos, siendo un tipo serio. Ujú, Y me parece que es un tipo que no te va a hacer, eh, no vas a perder 5-0 y vas a ganar 1-0. Es un tipo bastante lógico que me parece que tiene un criterio, viste esos jugadores que son siempre 7 puntos, 8 sí, sí, puntos. sí, sí, regular. Nunca te va a mandar, nunca te va a hacer, te va a poner al delantero de central y al arquero de 9. Claro. No va a hacer locuras, es bastante previsible. Te podrá gustar más uno que otro, y me parece que, y le costó, y acá también hay que decir, bueno, porque muchas veces creo que no es fácil y no está la fórmula. A Verón le costó muchísimo encontrar un técnico. Ujú. No nos olvidemos de los sapos de Matosas, No, tremendo. digamos, de tipos que, que eran del club, como el Chavo, Ibraña El Chino o el Benítez. Chino Benítez, que se terminaron yendo. Ujú, O vino a jugar un Mascherano y se termina retirando antes de tiempo en un momento que era caótico. sí, Digamos, y nadie puede dudar que Verón sabe de fútbol. sí. A veces te salen y a veces no te salen. Eh, Encontró un tipo indicado, encontró en su momento a Zielinski que encauzó las cosas, te hizo un colchón de puntos, Ujú, como decíamos en los 80 que estaba Garisto, Garisto siempre te sumaba puntos. Ahora, si vos querías salir campeón, necesitabas otro claro, técnico, claro. o pelear otra cosa. Y me parece que encontró en Domínguez un tipo serio y después tener la billetera, digamos. Hoy no Claro. debe ser fácil tener los jugadores que está pagando, traer un arquero como Muslera, No, bueno, traer a de hecho Lario. va a haber una asamblea el sábado y ahí Estudiantes va a mostrar por primera vez en la gestión Verón un déficit. Y cruzando de vereda, ¿qué estás viendo? Porque está complicado Gimnasia. Sí, me parece que
Sí, se han tomado, también quiero llevar esto, a veces los técnicos te sorprenden para bien o para mal, digamos, yo creo que a Orfila no lo hubiese contratado nunca en la vida, pero nunca en la vida, porque vos sabés que amo el ascenso Ya lo conocías. y lo veía viendo que el tipo venía haciendo sapos. Y antes, el uruguayo que había estado antes de Gimnasia tampoco traía pergaminos como para ver qué onda. Para eso hubiese dejado a Sanirato o dejar a alguien que conozca. Y también fuiste desmembrando equipos, digamos, en los últimos tiempos se te fueron pibes como Felipe Sánchez, se te fue Benjamín Domínguez, se te fue Miramón, se te fue Lescano, vendiste a Castillo. Es demasiado. No pudiste retener a Rey o a Pitín Cardoso, que hoy la rompe en Lanús. Y en ese momento vos decías, mirá cómo está Gimnasia. Y no querés ni comparar con lo que es ahora. Digamos, hay tipos que yo la verdad los veo en la calle y no los conozco. Y hay tipos que no tienen nivel. Yo hoy repaso los nombres y la verdad, no Pintado, Max, yo no sé de dónde salió esa gente. La verdad, no, Claro. esa falta de categoría se termina pagando. Uh-huh. Se termina pagando. Y lamentablemente la pagan tipos, como yo respeto muchísimo al Pata Castro o a De Blasis, tipos de categoría que lamentablemente la termina pagando. Y son tipos que me parece que siempre tienen que estar en el club. Pero creo que de Gimnasia un empate el domingo sería el domingo un empate, Sí, tiene sí. que volver tocando Y bocina. descomprimís un montón, sí. Pero la verdad que lo veo complicado, digamos, en la previa. Después, ese día, Muslera se levanta mal, le pasa de caño porque la rechazó en Fran y nada, el fútbol es Es impredecible. fútbol, es así. Como decía, dinámica lo impensado, ¿no? La de Panzeri. El Panzeri. Pero bueno, a priori, en la previa, Estudiantes sí es más y Gimnasia llega con un montón de dudas y poniendo en el banco un tipo como Lucho Sanirato, que es interino, que va a tratar de armar lo que puede, pero que bueno, que Gimnasia no puede seguir equivocándose ni rifando puntos, y que va más allá de una comisión directiva. Creo que cualquiera puede fallar, uno elige con las mejores intenciones, supongo, pero la verdad yo a Orfila no lo hubiese ido a buscar nunca. Claro, claro. Como siempre, yo hacía el chiste, mi mamá era muy honesta, pero no podía ser ministro de Economía. Digamos, Claro. digamos, Orfila debe ser un gran padre de familia, un estudioso, pero la verdad jamás. Tiene pinta de estudioso con los anteojitos, la barbita. Pinta de bancario tiene. Vengo por una tarjeta de crédito. Bata, Verdad, te quiero agradecer mucho este ratito charlando. La verdad sabes que te quiero mucho y que me encanta conversar también, con vos de estas historias del clásico. Así que ojalá que nos veamos pronto y podamos seguirla aunque sea fuera de aire. Pero gracias por este ratito charlando conmigo. No, gracias por acordarte y bueno, saludos. Sabes que quiero mucho a toda la radio y a toda la banda ahí. Abrazo grande, amigo. Ahí está, Batata Episcopo, Walter Episcopo. Más de 30 años en el diario El Día, cubriendo Estudiantes y Gimnasia. Una pila de clásicos, así que más que él, poquitos saben en la ciudad y conocen a los protagonistas como él, y para mí un placerazo charlar acerca de todas estas cosas del fútbol tan lindo que nos gusta con Batata. Vamos a hacer la tanda y seguimos, que hoy tenemos un búnker un poquito más largo que el de todos los días. Dale.